Esto es América Noticias y estos son los titulares que marcan nuestra jornada. Bienvenidos. Continúan los enfrentamientos y el Medio Oriente arde. Irán lanza nuevos ataques y emerge un nuevo líder. La Casa Blanca juega sus cartas. Les contamos. Donald Trump lanza advertencias sobre Cuba. Este es mi nuevo proyecto. ¿De qué se trata? Y La Habana estalla contra la cumbre de Trump y el régimen asegura tener un plan para su defensa. Un fallo de la Corte Suprema sacude el asilo y pone en alerta a miles de cubanos. Además, Miguel Cosío, de La Resistencia, tiene todos los detalles sobre la hermana de la jefa de Gaesa, quien tiene negocios en Florida. Y Camilo Egaña, de Panorama al Día, analiza el impacto en la economía global tras la situación con Medio Oriente. Esto y más aquí en América Noticias. Comenzamos. La guerra en Medio Oriente entra en una fase aún más peligrosa. Nuevos drones lanzados por Irán este lunes provocaron al menos 32 heridos en Bahrein y un incendio en una refinería, coincidiendo con la declaración de la Compañía Nacional de Petróleo del país árabe del Golfo Pérsico, Bapco Energies, de la fuerza mayor en sus operaciones. Según un comunicado del Ministerio de Salud, el primer ataque ocurrió en la madrugada del lunes cuando un dron impactó en la isla de Sitra, en el este de Bahrein, provocado heridas a al menos 32 civiles, entre ellos 4 graves. Irán volvió a lanzar ataques contra Israel, esta vez utilizando bombas de racimo, un tipo de armamento especialmente polémico por su capacidad de dispersión. Pero el frente militar no es el único que se está moviendo. En medio de la escalada, Irán anunció un cambio clave en su liderazgo. Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido Ayatolá Ali Jamenei, fue nombrado nuevo líder supremo del país, una decisión que podría redefinir el rumbo del régimen iraní. El nombramiento ha generado reacciones inmediatas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido previamente que la llegada de Mojtaba Jamenei al poder sería inaceptable, mientras que Israel prometió atacar a cualquier sucesor que continúe impulsando la confrontación militar. Mientras tanto, el conflicto sigue produciendo episodios que elevan el riesgo de una escalada internacional. Un video que circula en redes sociales parece mostrar un ataque aéreo estadounidense contra una base naval iraní ubicada cerca de una escuela. Las imágenes han generado controversia y preocupación por posibles víctimas civiles. El Pentágono confirmó que está investigando el incidente para determinar exactamente qué ocurrió durante esa operación, pero los ataques no se limitan al frente entre Irán e Israel. La crisis también comenzó a sacudir a otros países del Golfo Pérsico. Un nuevo bombardeo iraní impactó una refinería, provocando graves daños en las instalaciones y decenas de heridos, en un movimiento que muchos analistas interpretan como un intento de sacudir el mercado petrolero mundial. El ataque golpea directamente el corazón energético de la región y aumenta el temor a un caos en los precios del petróleo si el conflicto continúa escalando. Bro, come, bro. La tensión también alcanzó el espacio aéreo de un país miembro de la OTAN. Un misil iraní ingresó al espacio aéreo de Turquía, lo que obligó a una respuesta inmediata de la alianza militar. Sistemas de defensa de la OTAN lograron interceptar y derribar el proyectil, evitando un posible desastre. El incidente demuestra que la guerra ya no se limita a un enfrentamiento entre Irán e Israel, sino que amenaza con arrastrar a más países y alianzas militares al conflicto. Con ataques en varios frentes, instalaciones petroleras bajo fuego, misiles cruzando fronteras y un nuevo líder al mando en Teherán, Medio Oriente vive uno de los momentos más volátiles de los últimos años, y mientras las potencias militares observan cada movimiento, crece el temor de que un solo error pueda encender una guerra mucho más grande en la región, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. El presidente Trump afirmó que el régimen en la isla está en el final del camino. No tiene dinero ni petróleo, tiene una mala filosofía y ha sido malo desde hace mucho tiempo. Cuba's
at the end of the line. They're very much at the end of the line. They have no money, they have no oil. They have a bad philosophy, they have a bad regime that's been bad for a long time. And they used to get the money from Venezuela, they get the oil from Venezuela. But they don't have any money from Venezuela, they don't have any oil, they don't have anything from... People can't even... They land in Cuba, they can't get gasoline to fly out, they have to leave their planes behind. En las últimas semanas, el presidente Trump se ha referido a Cuba en reiteradas ocasiones y ha afirmado que el régimen está al caer. También ha mencionado el papel del secretario Rubio en las conversaciones con personas de alto nivel y el deseo de muchos exiliados cubanos de regresar a la isla. And they want to negotiate, and they are negotiating with Marco and myself and some others. And I would think a deal would be made very easily with Cuba. But for 50 years I've been hearing, as a little boy, I'd be hearing about Cuba. Cuba's a disaster. But I've been hearing so much about Cuba. But Cuba's in its last moments of life, as it was. It'll have a great new life, but it's in its last moments of life the way it is. But our focus right now is on Iran, and we'll do that. I would say, what will you do, take about 2 days off, Marco? No, he won't. Maybe an hour. He'll take 1 hour off, and then he'll finish up a deal on Cuba. That'll be an easy one. But it'll be the entire region that we're doing that. Many of you have come today, and they say, I hope you can take care of Cuba, because you've had problems with Cuba, right? You mentioned. I was surprised, but 4 of you said, actually, could you do us a favor? Take care of Cuba. I'll take care of it, okay? Afirmó también que una solución a la situación en Cuba servirá para toda la región y mencionó que varios presidentes de Latinoamérica le han pedido que se encargará de Cuba y ha marcado su agenda con relación a la isla para un futuro muy cercano, informó Leticia Grau para América Noticias. La frustración acumulada volvió a estallar en Cuba. Durante el fin de semana, residentes de varios barrios de La Habana y otras localidades del país salieron a las calles en medio de prolongados apagones, escasez de alimentos y falta de agua. Escenas similares se repitieron en Marianao, Centro Habana, Plaza, La Habana Vieja y Pueblo Nuevo, donde el sonido metálico de las cazuelas y los gritos de protesta resonaron en plena noche. En barrios del este de la capital como Cojimar y la Villa Panamericana, la molestia creció aún más debido a los cortes prolongados de electricidad y a la falta de agua potable. Cuando empezamos con esta bulla, la quitaron, la volvieron a poner, no van a quitar. En esas zonas los apagones pueden superar las 12 y hasta 14 horas continuas, una situación que paraliza la vida cotidiana. El estallido de estas protestas ocurre en medio de uno de los momentos más delicados para el sistema eléctrico del país. Esta semana, una avería en la termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las plantas más importantes de la isla, provocó la desconexión del sistema eléctrico nacional, dejando a amplias zonas del país a oscuras. El resultado es un país donde millones de personas pasan gran parte del día sin electricidad, con impactos directos en el acceso al agua, el transporte, la conservación de alimentos y el funcionamiento de servicios básicos. Estamos tratando de sobrevivir, ¿me entiendes? Porque bueno, es lo que nos toca. De Grecia sí creo que la van a quitar porque el déficit está bastante grande. Realmente tenemos que seguir y esperando a ver si un día nos mandan alguna mejoría a este pueblo porque realmente la necesitamos. En medio de ese panorama, sectores del exilio y activistas han llamado a los cubanos dentro de la isla a manifestarse como forma de presión política. Tras los reportes de las manifestaciones, la congresista María Elvira Salazar publicó en redes sociales un mensaje al régimen de La Habana. Este es el pueblo de Cuba, los estamos escuchando, los cacerolazos ya mismo en La Habana, ya sea en Matanza, en toda la isla. La gente está gritando libertad, abajo el comunismo. Los estamos escuchando desde aquí, desde Miami. En esta noche del viernes, si le decimos al régimen, no se vayan a meter en contra de ellos.
Ellos tienen derecho a salir a las calles y a decir lo que quieran. Y nosotros aquí en los Estados Unidos los estamos mirando. El gobierno federal, ya ustedes saben que el presidente Trump, cuidado, no toquen a los cubanos. Hasta ahora las autoridades cubanas no han ofrecido declaraciones públicas sobre las protestas registradas durante el fin de semana en distintos puntos de La Habana y otras localidades del país, informó Camilo Labastilla para América Noticias. El gobierno cubano reaccionó con dureza contra la cumbre regional impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebrada en Miami este fin de semana, y la calificó como un intento de dominación política en el continente. Desde La Habana, el régimen encabezado por Miguel Díaz-Canel describió el encuentro como una pequeña cumbre reaccionaria y neocolonial, asegurando que pone en riesgo la independencia y la estabilidad de América Latina y el Caribe. La reunión, conocida como Escudo de las Américas, reunió en Miami a más de una decena de mandatarios y líderes regionales aliados de Washington con el objetivo de coordinar acciones frente al crimen organizado, los carteles del narcotráfico y otros desafíos de seguridad en el hemisferio. Sin embargo, el gobierno cubano acusó a Estados Unidos de intentar imponer su poder en la región y presionar a otros países para alinearse con sus políticas. Según el presidente cubano, algunos de los acuerdos discutidos en la cumbre podrían comprometer a los países participantes a aceptar el uso de la fuerza militar estadounidense para enfrentar problemas internos de seguridad, algo que La Habana considera una amenaza para la soberanía regional. En la misma línea, el canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó que el encuentro busca obligar a los gobiernos latinoamericanos a aceptar una mayor subordinación a Washington, lo que calificó como un retroceso para la independencia política del continente. La respuesta del régimen llega en un momento de creciente presión política y económica de Estados Unidos sobre Cuba, mientras la isla atraviesa una profunda crisis interna. Durante la cumbre en Miami, Trump aseguró que Cuba atraviesa sus últimos momentos bajo el actual sistema y expresó su expectativa de que pronto ocurra un cambio político en la isla. Las declaraciones forman parte de una estrategia más amplia de Washington que busca aumentar la presión sobre el gobierno cubano, mientras promueve alianzas regionales para enfrentar amenazas como el narcotráfico y el crimen organizado. Pero desde La Habana la reacción fue inmediata. El régimen acusa a Estados Unidos de intentar redefinir el equilibrio político del continente y advierte que la iniciativa representa, según sus palabras, un peligro para la soberanía de América Latina. Una nueva confrontación diplomática que vuelve a evidenciar la creciente tensión entre Washington y La Habana, justo cuando el escenario político regional parece entrar en una etapa de mayor presión y cambios. Los ausentes de la cumbre fueron los presidentes de México, Colombia, Brasil y Nicaragua. Donald Trump aprovechó la cumbre para enfatizar que tiene los ojos puestos en México y que está atento al manejo que la presidenta le da a la crisis de inseguridad que vive el país azteca. Los cárteles mexicanos están alimentando y orquestando gran parte del derramamiento de sangre y el caos en este hemisferio, y el gobierno de Estados Unidos hará todo lo necesario para defender nuestra seguridad nacional y proteger la seguridad del pueblo estadounidense. Miren, todo llega. Viene por México, y me cae muy bien la presidenta. Es una muy buena persona. Tiene una voz hermosa, una mujer hermosa, pero una voz hermosa. Presidente, presidente, presidente. Dije, déjenme erradicar al gobierno. No, por favor, presidente. Tenemos que erradicarlos. Tenemos que acabar con ellos porque están empeorando. Estaremos al tanto del resultado de la cumbre, seguiremos informando. Soy Leticia Grau para América Noticias. Una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos podría complicar seriamente el camino de miles de migrantes que buscan asilo en el país. Y entre los más afectados podrían estar muchos cubanos con casos migratorios abiertos. El máximo tribunal emitió un fallo unánime que limita la forma en que los tribunales federales pueden revisar las negativas de asilo emitidas por jueces de inmigración. La decisión fue tomada en los últimos días, en el caso Urias Orellana contra Bondi, y establece que las cortes de apelaciones deberán aplicar el llamado estándar de evidencia sustancial cuando revisen decisiones de autoridades migratorias. En términos simples, esto significa que los tribunales federales tendrán mucho menos margen para cuestionar o revertir una negativa de asilo. A partir de ahora, los jueces de apelación deberán aceptar las conclusiones de los tribunales migratorios siempre que exista evidencia razonable que las respalde, incluso en temas tan sensibles como determinar si una persona sufrió persecución o teme persecución en su país de origen. Esto cambia de forma importante el panorama legal.
La Junta de Apelaciones de Inmigración, conocida como BEIA, confirmó esa decisión, y luego la Corte de Apelaciones del Primer Circuito también la respaldó. El fallo podría tener consecuencias directas para miles de cubanos. En los últimos años, muchos migrantes de la isla han recurrido al asilo político como principal vía para regularizar su situación en Estados Unidos, especialmente aquellos que no pueden acogerse a la ley de ajuste cubano. Entre ellos se encuentran numerosos cubanos que recibieron el formulario I-220A, un documento de libertad bajo supervisión que se entrega a algunos migrantes detenidos en la frontera y luego liberados mientras continúa su proceso migratorio. El problema es que el I-220A no equivale a una admisión legal al país ni a un parole migratorio, lo que ha dejado a miles de cubanos en un limbo legal y sin acceso directo a la residencia bajo la ley de ajuste cubano. Para muchos de ellos, el asilo político se ha convertido en prácticamente la única alternativa para permanecer legalmente en Estados Unidos. El fallo también refuerza el peso de las autoridades migratorias dentro del sistema judicial. Al exigir que los tribunales federales otorguen mayor deferencia a las decisiones administrativas, la Corte Suprema consolida un modelo en el que gran parte de la batalla legal de los solicitantes de asilo se define en las primeras etapas del proceso migratorio. Para miles de cubanos que esperan la resolución de sus casos, incluidos muchos con I-220. La decisión no cambia de inmediato su situación legal, pero sí podría reducir las oportunidades de ganar futuras apelaciones. Un fallo que para muchos inmigrantes podría marcar la diferencia entre quedarse en Estados Unidos o enfrentar una posible deportación, informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. José Daniel Ferrer advierte a Trump y Marco Rubio sobre rumores de negociación con el régimen cubano. José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, advirtió a Donald Trump y a Marco Rubio que cualquier negociación con el régimen cubano debe estar condicionada a resultados concretos, liberación de presos políticos, garantías de derechos humanos y pasos reales hacia elecciones libres. Ferrer ha apoyado la línea dura de Washington, pero insiste en que La Habana suele usar el diálogo para ganar tiempo y aliviar sanciones sin ceder poder, por lo que pide no confiar en gestos hipócritas del gobierno cubano ni en ofertas de cooperación vacías. Según él, si el régimen se niega a una transición democrática, todas las opciones deberían quedar sobre la mesa, incluida una operación similar a la que depuso a Maduro en Venezuela. Cartel contra el régimen cubano en pleno juego del Clásico Mundial en Puerto Rico. Durante el partido del Clásico Mundial de Béisbol en el Estadio Irán Bithorn de San Juan, un aficionado desplegó en las gradas un cartel con el mensaje "Libertad para los presos políticos en Cuba", visible mientras jugaba el equipo nacional cubano. La imagen se viralizó entre la diáspora, que ve estos gestos como una forma de denunciar al régimen ante la televisión internacional en un evento donde La Habana intenta proyectar normalidad y orgullo deportivo. Trump estaría negociando un acuerdo económico con Cuba que incluiría la salida de Díaz-Canel y alivio de sanciones. Según reveló Estados Unidos Today, la administración de Donald Trump explora un acuerdo económico con Cuba que contemplaría una salida negociada de Miguel Díaz-Canel de la presidencia, la permanencia de la familia Castro en la isla y un paquete de entendimientos en sectores estratégicos como puertos, energía y turismo. El esquema incluiría relajar ciertas sanciones y ampliar los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba, algo que Trump podría hacer mediante decisiones ejecutivas sin pasar por el Congreso. Las filtraciones llegan en medio del asedio petrolero y el colapso energético que sufre Cuba, tras el corte del petróleo venezolano y mayores restricciones financieras de Washington. Trump ha reforzado públicamente esta narrativa. Dijo en CNN que Cuba caerá muy pronto y que están deseando llegar a un acuerdo. Y en un acto en Miami afirmó que La Habana no tiene dinero ni petróleo y que quiere negociar con él y con Marco Rubio. El chulo ya está en México, el mensaje que desata rumores. El reggaetonero cubano El Chulo encendió las redes al compartir un mensaje en el que aseguraría que ya está en México, lo que disparó especulaciones sobre una posible salida de la custodia de ICE o algún movimiento en su caso migratorio. Hasta ahora no hay confirmación oficial de que haya sido liberado ni detalles de un eventual traslado. Sus seguidores interpretan la frase como una señal de que habría logrado llegar a territorio mexicano, mientras otros creen que podría tratarse solo de una estrategia de promoción o de un mensaje en clave sobre su situación.
Estamos de regreso en América Noticias junto a La Resistencia con Miguel Cosío. Bueno, vamos rapidito como prometí. Ahí tengo al investigador Luis Domínguez, que junto con Mario Pentón están dando palos a diestra y siniestra. Y en este caso se trata de, como dije anteriormente, la hermana de la jefa del grupo empresarial de las Fuerzas Armadas Cubanas, GAESA, Ania Guillermina Lastres Morera, que es general de brigada, es miembro del Comité Central del Partido Comunista, y esta hermana se llama Adis Lastres Morera. Y Mario Pentón hizo un extraordinario reportaje ayer que está en Martín Noticias con la ayuda de Luis Domínguez, y Luis ha encontrado muchas cosas interesantes. Solo para darle paso a Luis Domínguez, a quien saludo. Luis, aquí están, por ejemplo, que documentos, en la investigación que hace Mario, documentos de la División de Corporaciones de la Florida muestran que la hermana de Ania Guillermina, Adis Lastres Morera, está registrada como agente y gerente de la empresa Remas Investments, una corporación dedicada al sector inmobiliario. Y en otra compañía con sede en Boca Ratón que se llama Santa Elena Investment, que está a nombre de Vicente Zamora, aparece como gerente también. ¿Cómo es posible que esta señora de 62 años haya llegado creo que es en el 2023, enero del 2023 a los Estados Unidos y esté ligada ya al sector inmobiliario? O es muy inteligente, más inteligente que nosotros, o no sé, cuéntame de este caso, ilústranos. Sí, a mí me pasó lo mismo que a ti. Yo sabía que era la hermana, yo sabía que ella viajaba continuamente o viajó muchas veces a Canadá. Perdón, Luis, por favor, corrijan el apellido que lo mandé correctamente de Luis. Es Luis Domínguez, no Luis Rodríguez. Pero continúa, a ver, ahora te lo corrigen. Y mi sorpresa fue que los otros días buscando, hace un mes más o menos, buscando información de ella, me aparece que tiene 2 negocios aquí, o ella aparece como que es manager, o los negocios son de ella, aquí en la Florida. Me quedé en shock. También descubrimos a la sobrina en Panamá, otra cosita que no me esperaba. Y entonces así es que han empezado a salir estas cosas. Antes estabas hablando también tú de la hermana de ella, que es la jefa de GAESA. Uh-huh. Hay varias corporaciones que esta jefa de GAESA, y están las 2 hermanas. Sí, la que tiene la blusa de puntitos blancos, la blusa negra o gris, esa es la jefa de GAESA. Y la que está a la izquierda o a la derecha, no sé, depende de lo que esté viendo, que tiene una blusa negra y roja, que es un poco más alta, esa es Adis Lastres Morera. Exacto, y aquí no se le acusa a ella de nada, es nada más que cómo es que esto pasa, cómo es que tan pronto que tú llegues aquí puedes hacer estas cosas. Hablando de la hermana, mira, tiene varias corporaciones también a nombre de ella fuera de Cuba. Una se llama Alizán. ¿Fuera de Cuba? Fuera de Cuba, sí, en Panamá. Wow. La hermana estoy hablando, sí, o sea, esa es la generala que es la presidenta de GAESA, Ania Guillermina Lastres Morera. Bien. Porque de esto no se ha hablado mucho y quería hacer hincapié en esto. La hermana es 1 año y medio más o menos mayor que ella, la generala. Entonces tiene una corporación que ella aparece como director y presidente. Se llama Alizán S.A. en Panamá. Otra, Alamex Corporation. Ella aparece como director. Otra más, Luken West Holding S.A. Ella aparece una vez como secretaria, otra vez como directora. Y también por cierto periodo de tiempo, ella aparece con otra compañía se llama Alicom. Y esta es en el Alicom Limited. Y esta compañía está basada en Inglaterra. Ella ahí... ¿En Inglaterra? En Inglaterra, sí. Ellos tienen derechos que tú y yo no tenemos. Wow. Miguel. Wow. Ella aparece ahí por un periodo de 1 año más o menos como directiva de esa corporación. Aparece desde el 14 de noviembre del 2019
hasta el 18 de septiembre del 2021. Y así, yo no me explico cómo esta gente tiene estos negocios por todo el mundo y el cubano de a pie no lo puede tener. Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? No, y sin duda, por el reportaje de Mario, estuve viendo aquí que ella en Cuba, Adis Lastres Morera, la hermana, la que estamos revelando hoy, incluso en La Habana se dedicaba al alquiler de propiedades, justo antes. Y cuando empiezan las revelaciones entre las propiedades, por cierto, que promocionaban, la cito, Casa Verde Habana, ubicada en el municipio Plaza de la Revolución, Casa Presidente, un apartamento de 320 metros cuadrados, descrito como de lujo y comodidad en el edificio del siglo XX, en un edificio del siglo XX, la Casa de Mamá, otro apartamento ubicado en la estratégica zona de Paseo y la Avenida Independencia. Es decir, ¿quién en Cuba primero tiene estas propiedades, segundo tiene estas posibilidades y tercero, después que sale la revelación de ustedes, el reportaje de Mario Pentón, pues veo que esta señora, parece que las fotos que tú suministraste no les gustó y eliminó sus dos perfiles en Facebook. Vamos a ver un poco de fotos. Sigue, Luis, cuéntame. Sí, es como tú dices, ella se dedicaba a la renta de casas de lujo a extranjeros en zonas residenciales de La Habana a través de Airbnb. Y también esto le dio contactos con personas en Canadá, y yo te mandé montones de fotos de ella en Canadá. Vamos a verlas para ahora. Mostrar cómo estas personas pueden viajar por el mundo cuando el resto de los cubanos de a pie no pueden ni conseguir una visa para emigrar. Aquí está, mira, seguimos ahí vamos a ver el nombre. Ahí está. Registrado. La gente, Lastres Morera, Adis. Ahí tiene una dirección. Y la otra... Ahí está en Canadá, mira. Esto es en Canadá. Ahí está en Canadá con la bandera de Cuba, La Habana 2018. Está el esposo ahí en un estadio de béisbol. Sí, yo no estoy seguro de que ese sea el esposo. No, ese no es el esposo. El esposo es otro que lo tenemos por allá. Ese es una persona que se dedicaba a viajar en Cuba, un partidario del Partido Comunista y de la dictadura cubana canadiense, y entonces ella viajó a visitarlos a ellos a Canadá. Okay. Y hay más fotos así que nos muestra a nosotros cómo es que una persona en Cuba, en un país que no se puede hacer nada, por cualquier cosa te meten a la cárcel preso. Algunos tienen derechos que el resto de los cubanos no tienen. Claro, y como dices tú, es decir, nosotros no estamos, ni menos Mario Pentón está acusando a nadie. Lo que estamos poniendo son datos, señores, información. Estamos de regreso en América Noticias junto a La Resistencia con Miguel Cosío. El Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro y otras agencias pues se van a poner a investigar posibles delitos, dicen ellos, no nosotros, de delitos económicos, delitos de tráfico, delitos de lo que fuera, delitos de inmigración. Y aquí estoy viendo que dice el reportaje de Pentón. Adis Lastra, que es la hermana de la general de brigada, como tú dijiste, Luis, Ania Guillermina Lastres Morera, quien asumió la dirección de Gaesa, ese poderoso conglomerado tras la muerte de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el ex yerno de Raúl Castro, dice que en este caso, como Gaesa maneja todo el comercio minorista en divisas, remesas, banca, logística portuaria y comercio exterior, también tiene otras empresas como Gaviota, Cimex, TRD Caribe, Rafin y el Banco Financiero Internacional. Es decir, mira, este es el mazo, Luis. Ese es verdadero. Sí, ese es el mazo, olvídate. Miguel, Gaesa controla entre el 50 y el 70% de la economía cubana. Que se sepa. Tiene en sus arcas 18,000 millones de dólares en el banco, de acuerdo a documentos
que el Miami Herald tiene y Nora Gámez Torres escribió sobre eso en el Miami Herald, el nuevo Herald también. Sí. Entonces, esto es donde los militares tienen su billete, tienen derecho a tener corporaciones fuera de Cuba, que no todo el mundo lo puede hacer. Entonces, en un país tan igualitario que ellos dicen que todo el mundo es igual, pero parece que algunos son más iguales que otros. Claro. Y eso es el problema, ¿no? De lo que estabas hablando, de lo que salió en el Washington Post, me parece que fue, ¿verdad? Sí. También me hace pensar el caso del piloto de las avionetas Hermanos a Rescate. Bueno, que tú encontraste. Sí. Por favor. Y eso yo siempre lo he pensado así, lo he hablado con ustedes, lo hablé con Marcel, que esa es una avenida para llegar a Raúl Castro. Raúl Castro, de los que están vivos hoy en día, fue el que más tuvo que ver con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y la muerte de 4 personas, y estoy diciendo personas porque 3 eran americanos y el otro era residente, en aguas internacionales. Y este señor, Luis Raúl González Pardo Rodríguez, es el que más sabe en Estados Unidos, que esté aquí, de lo que pasó ese día. Él participó. De nuevo, no lo acusamos de nada porque él no derribó, él no mató a nadie, pero él sí recibió órdenes ese día y sabe quién fue el que le dio las órdenes y cómo fue el proceso. A lo mejor no escuchó a Raúl Castro porque las órdenes le llegaron a través del jefe de la base ese día, que estaría en la torre de control. Pero el que dio la orden ahí principal fue Fidel, y de Fidel fue Raúl, y de Raúl al jefe de la DAFAR, que era el general Rubén Martínez Puentes, que ya murió, y después le llegó a la persona que estaba a cargo de la base, que se llamaba, porque ya murió, Ulises Marrero Hernández, y de ahí a estos pilotos que participaron. Claro. Uno que mató a 4 y... Bueno, los hermanos Pérez Pérez, ¿no? Sí, ya uno murió. Uno ahora murió. El que queda vivo se llama Lorenzo Alberto Pérez Pérez y el que murió se llamaba Luis Francisco Pérez Pérez. Pero bueno, de todas maneras, Luis Raúl González Pardo Rodríguez participó en la persecución. Otra cosa es que no disparó, pero participó en la persecución contra las avionetas de Hermanos a Rescate, que por cierto eran 3 avionetas. Derribaron 2. Derribaron no. A mí ya no me gusta usar derribaron, Luis. A mí me gusta decir asesinaron. Pulverizaron en aguas internacionales a 2 avionetas civiles con 4 muchachos. Esa es la realidad. Y la grabación de lo que tú dices, que es la prueba más sólida de admisión, ocurrió el 21 de junio de 1996. Es decir, el asesinato ocurre el 24 de febrero. Pasan unos meses y el 21 de junio de 1996, en una reunión, creo que tú me contaste una vez, en Santiago de Cuba. Sí, del Partido Comunista en Holguín. En Holguín. Él dice eso, alguien lo grabó y años después, en el 2007, es que se filtra esa grabación. Es la prueba más sólida, más contundente que hay. Pero coincido contigo, en el caso de Luis Raúl González Pardo Rodríguez, coronel, por cierto, está detenido. Yo no sé si tú, con la habilidad que tienes como investigador, podamos saber dónde encontrarlo. ¿Por qué digo esto? Porque él está acusado por fraude migratorio. Aquello se está cayendo. Él no tiene regreso. ¿Ustedes no creen que puede ser una pieza, como explicaba ayer Marcel, no es necesaria, pero sí ayudaría mucho? ¿Ustedes no creen que sería un testigo de cargo importante o descargo, de independencia de lo que él quiere decir, en el caso de las avionetas? ¿Qué tú has podido saber, Luis? Exactamente lo mismo que tú piensas, lo pienso yo. Ya. Esa moneda de cambio que tiene el gobierno americano, él sería, yo siendo el gobierno americano, ese sería el último que yo mandaría de vuelta a Cuba, como han mandado muchos otros, ¿no? Uh-huh. Esa es una moneda de cambio que el gobierno americano puede usar a la perfección para obtener información de los detalles, que no los tenemos porque él es el único que sabemos que esté aquí, que participó en ese evento, y se le puede extraer o pedir o cambiar
información para acusar a el hermanito menor que todavía sigue vivo, aunque tenga 94 años. A mí me da lo mismo, porque los muertos son los muertos y todavía hay familias que lloran cada aniversario. No me gusta usar cada 24 de febrero, que lloran por sus familiares desaparecidos. Hay hijas que no tienen padre por culpa de este señor. Entonces, es hora de pensar, y sería excelente que este Luis Raúl González Pardo colabore y ayude a esclarecer estos hechos, y también que se use su información en contra del hermanito que queda todavía vivo. Estamos de regreso en América Noticias junto a Panorama al Día con Camilo Egaña. Economista Luis Gómez, buenas tardes. Boa tarde para você. ¿Cómo fica su vida? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Obrigado. Todo bien y contento de tenerte. A esta hora, bueno, pues Israel e Irán siguen intercambiando ataques casi una semana después del inicio de la guerra. Se reportan más de 1.000 muertos, el petróleo por las nubes. Pero mi primera pregunta, ¿cuál estaría siendo ya el costo económico de la guerra para los que vivimos en Estados Unidos? ¿Eso se empieza a sentir ya? Bueno, hoy es público que la gasolina aumentó aquí en Estados Unidos. Creo que está a $3,3 el galón. Significa que el barril de petróleo ya subió para los $90. O sea, ya tenemos el valor más alto de que cualquier momento en 2025. Está aumentando bastante el barril de petróleo y eso naturalmente va a crear más inflación y aumento de los precios. O sea, ahora que estábamos finalmente descansando un poquito más del crecimiento de los precios, vuelve a haber una guerra para subir nuevamente. Los precios de la gasolina están en su punto más alto de los 2 mandatos del presidente Trump, es lo que dice el propio gobierno federal. Oye, entonces, de acuerdo con lo que tú dices, Luis, los precios al consumidor en este país podrían aumentar en las próximas semanas. Claro que sí. Si la energía aumenta, significa que el precio de los productos, o sea, va a ser más caro traer los productos para los supermercados, para nuestras casas, por eso va a aumentar. Así como también, no sé si tienes esta información, pero hoy salió el reporte del empleo aquí de Estados Unidos y se perdió en mes de febrero, ¿tú sabes cuánto? 92,000 puestos de trabajo. Lo leí, pero no lo entendí. ¿Por qué se perdieron esos 92,000 puestos de trabajo? Significa que hubo mucha gente o que se fue, o que se fueran por opción propia, o por despidos, por un aflojamiento de la actividad económica, por cierre de empresas, por enfriamiento de la actividad económica. Significa que las empresas no solamente no están contratando en general, claro, en average, pero están despidiendo personas. Por eso la tasa de desempleo aumentó de 4,2% para 4,4%. Aterrízanos el tema, Luis. Que Estados Unidos, la primera potencia del mundo, tenga 4,4% de desempleo, ¿eso es mucho? ¿Eso es poco? No es demasiado. Yo creo que una economía como Estados Unidos es un valor normal, si queda entre los 3,8, 4%, es el valor muy cerca del llamado pleno empleo, o sea, que ya no es posible reducir más los números de desempleados. No es grave, pero es un señal. Si la economía no solamente no está creando puestos de trabajo, pero está reduciendo puestos de trabajo, significa que hay un impacto en el paro, el número de paros que tenemos en desempleo. Pero más importante que esto es tú confrontar, ¿te acuerdas que a 2 semanas hubo el discurso del Estado de la Unión? ¿Y qué ha dicho Donald Trump? Que la economía estaba efervescente, estábamos creciendo como nunca. Al final, los datos económicos, una semana o 2 después, han dicho exactamente el revés que el presidente ha anunciado a todos los americanos.
Si lo que Trump dice es verdad, de 4, 5, 6 semanas máximo, ok, resolvemos. Hasta que de eso puede impulsionar un impacto económico positivo. Pero yo, mira, modestia aparte... ¿Tú estás optimista? ¿Estás optimista? De que... No, todo esto es imprevisible. Claro, yo creo que... Bueno, lo que juega a favor de nosotros que somos contra la guerra, digamos así, es que Donald Trump no tiene ningún interés que la guerra se prolongue. ¿Por qué? Porque él tiene elecciones en noviembre. Y según la historia, un presidente que llega a una elección con guerra hay una gran probabilidad de perder. Un presidente que llega a una elección victorioso de una guerra corta tiene una posibilidad de ganar. Y él sabe, por eso él insiste que quiere una guerra corta. Pero hoy me preocupó cuando escuché que él admite la posibilidad del evento se prolongara un poco más cuando recibió todos los grandes productores de armamento norteamericano porque necesitaba más municiones para la guerra. No, y recordemos que ayer, Luis, perdón que te corte, un intercut simple, la Casa Blanca dijo que no descartaba el envío de tropas estadounidenses a Irak, a Irán, y eso también levantó las banderitas rojas, ¿eh? Mucha gente dijo, ¿cómo? ¿What? Claro. Yo creo que eso por ahora no va a ocurrir. Hay una frente terrestre, sobre todo de Israel, que está atacando los proxies de Irán, que son los grupos terroristas que es Hezbollah, por eso vimos tantos ataques en el Líbano. Pero que tiene el Líbano con eso, ¿no? Es que el Irán es quien financia los grupos de terroristas. Exacto. Y tiene brazos armados en esa zona. Y tenía en la franja de Gaza, ¿ok? Que era Hamas, que eso los israelíes acabaron con ellos en la guerra de los últimos años, y desde octubre de 2023, y tienen otro grupo que es Hezbollah del Líbano, y ahí los israelíes ahora están acabando con Beirut y con el Líbano. Y hoy también hubo, para terminar y no molestar demasiado, hubo la secretaria de Estado de Comunicación, la secretaria de Comunicación de Donald Trump, que no me recuerdo su nombre, una conferencia de prensa hoy en la Casa Blanca, dice, estableció las condiciones para la rendición iraní. ¿Ok? Eso significa que Estados Unidos va a acabar la guerra cuando considere que esas condiciones están cumplidas. Entonces, eso también puede ser un buen señal. Bueno, que tengas tu Boca Santa, que la pases muy requete bien con tu familia, con tu gente. Igual para ti. Y nada, la semana que viene nos vemos de nuevo, ¿eh? Aunque estemos en guerra, seguimos. Gracias, un abrazo, Luis. Gracias, otro para ti. Chao, chao. Cuídate. Información confiable y al momento, aquí en América Noticias. De lunes a viernes a las 7 y a las 10 de la noche por América TV, Canal 41.